4. Consiguieron un mapa de carreteras en una papelería del diminuto pueblo de Ballard Vale. Se dirigían hacia el norte y se alegraban de haber decidido quedarse en la zona más o menos bucólica entre las autopistas 93 y 95. Los otros viajeros con que se cruzaban, casi todos los cuales se encaminaban hacia el oeste, alejándose de la 95, les hablaban de terribles atascos y accidentes. Uno de los pocos peregrinos que viajaba hacia el este les contó que en la autopista 93, cerca de la salida de Wakefield, un camión cisterna había sufrido un accidente y que el consiguiente incendio había ocasionado una cadena de explosiones que había incinerado todos los vehículos que viajaban hacia el norte a lo largo de casi 1,5 kilómetros. Apestaba como una fritanga de pescado en el infierno, comentó. Encontraron a más tipos de las linternas al pasar por las afueras de Andover y oyeron un rumor tan persistente que ya se repetía como hecho probado. Por lo visto, la frontera de New Hampshire estaba cerrada. La policía del estado y agentes especiales disparaban antes de preguntar, sin importarles si estabas loco o cuerdo. Es una nueva versión del puto lema que llevan desde siempre en algunas de las putas matrículas, masculló un anciano de expresión amargada con el que caminaron un trecho. Llevaba una pequeña mochila sobre el carísimo abrigo y una linterna muy larga. De un bolsillo de abrigo sobresalía la culata de un revólver. Si estás dentro de New Hampshire, puedes vivir en libertad, pero si pretendes entrar en New Hampshire, te matan. Eso es muy difícil de creer, dijo Alice. Crea lo que quiera, señorita, replicó su compañero momentáneo. Me he cruzado con algunos que intentaron ir hacia el norte como ustedes y que se volvieron pies para que os quiero hacia el sur después de ver a varias personas abatidas a tiros al intentar entrar en New Hampshire, al norte de Donsdale. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Clay. Anoche. A Clay se le ocurrieron otras preguntas que formular al hombre, pero se contuvo. A la altura de Andover, tanto él como casi todos los demás caminantes con los que habían compartido el trayecto atestado de vehículos, pero practicable, se desviaron por la carretera 133 en dirección a Lowell y otros lugares más al oeste. Clay, Tom y Alice se encontraron en la calle principal de Andover, desierta a excepción de algunos viajeros amargados con linternas, y se detuvieron para tomar una decisión. ¿Tú te lo crees?, preguntó Clay a Alice. No, repuso ella, antes de volverse hacia Tom. Yo tampoco, convino él. Me parece la típica leyenda urbana. Alice asintió con un gesto. Las noticias ya no circulan tan deprisa ahora que no hay teléfonos. Exacto, coincidió Tom. Lo que digo, una leyenda urbana de última generación. Sin embargo, estamos hablando de lo que un amigo mío llama New Hampshire. Y, por lo tanto, considero que deberíamos cruzar la frontera por el punto menos concurrido que podamos encontrar. Me parece un buen plan, comentó Alice. Acto seguido se pusieron de nuevo en marcha, caminando por la acera mientras hubo acera por la que caminar. 5. A las afueras de Andover, un hombre con 2 linternas sujetas en una especie de arnés a ambos lados de la cabeza salió del escaparate roto del supermercado IGA. Los saludó con ademán amistoso y se abrió camino hacia ellos entre el atasco de carros de la compra mientras guardaba latas de comida en lo que parecía una bolsa de lona como las que usaban los repartidores de periódicos. Se detuvo junto a una camioneta volcada de costado. Se presentó como Roscoe Hunt de Mentue y les preguntó hacia dónde se dirigían. Cuando Clay repuso que iban a Maine, el hombre meneó la cabeza.
La frontera de New Hampshire está cerrada. No hace ni media hora me he cruzado con dos personas que han tenido que dar marcha atrás. Dicen que intentan distinguir a los chiflados telefónicos de los normales, pero no es que se esfuercen mucho. ¿Esas personas lo han visto con sus propios ojos?, quiso saber Tom. Roscoe Hunt se quedó mirando a Tom como si creyera que él estaba loco. Hay que dar crédito a lo que te cuentan los demás, declaró, sobre todo ahora que no podemos llamar a nadie para verificar las cosas, ¿no le parece? Hizo una pausa. Estos tipos también me han dicho que están quemando los cadáveres en Salem y Nashua, y que huele a cerdo asado. Yo voy con un grupo de 5 personas hacia el oeste y queremos avanzar unos cuantos kilómetros antes de que salga el sol. La ruta hacia el oeste está abierta. Eso es lo que han dicho, ¿no?, terció Clay. Hunt se volvió hacia él con una expresión de leve desprecio. Pues sí, eso es lo que me han dicho. Y como decía mi madre, más vale hacer caso. Si realmente quieren ir hacia el norte, procuren llegar a la frontera de noche. Los locos no salen de noche. Ya lo sabemos, señaló Tom. El hombre de las linternas fijadas a ambos lados de la cabeza hizo caso omiso de Tom y siguió hablando con Clay, a quien sin duda tomaba por el líder del trío. Y no llevan linternas. Muévanlas de un lado a otro, hablen, griten. Los locos tampoco hacen esas cosas. No creo que los que vigilen la frontera los dejen pasar, pero por un poco de suerte tampoco les dispararán. Se están volviendo más inteligentes, intervino Alice. ¿Lo sabe? ¿Verdad, señor Hunt? Hunt lanzó un bufido. Se mueven en manadas y ya no se matan los unos a los otros. No sé si eso significa que se están volviendo más inteligentes o no, pero lo que sí sé es que todavía no se están matando a nosotros. Sin duda detectó cierto escepticismo en la expresión de Clay, porque esbozó una sonrisa que las linternas trocaron en un gesto desagradable. Esta mañana los he visto atacar a una mujer, explicó. Lo he visto con mis propios ojos, ¿vale? Vale, asintió Clay. Creo que sé por qué estaba en la calle. Estábamos en Topsfield, a unos 15 kilómetros al este de aquí, en un Motel 6. Ella caminaba hacia allí. Bueno, más que caminar, casi corría y miraba una y otra vez por encima del hombro. La vi porque no podía dormir. Sacudió la cabeza. Cuesta acostumbrarse a dormir de día. Clay contempló la posibilidad de decirle que todos acabarían por acostumbrarse, pero decidió callar. Advirtió que Alice había sacado de nuevo su talismán. No quería que la chica escuchara la historia de Hunt y al mismo tiempo sabía que no había forma de impedirlo, en parte porque ella y aquella información era útil para la supervivencia, y a diferencia de los rumores sobre la frontera de New Hampshire, estaba bastante seguro de que eran datos veraces, y en parte porque el mundo estaría lleno de historias como aquella durante algún tiempo. Si escuchaban un número suficiente de ellas, tal vez acabaran dilucidando alguna clase de patrón que les fuera de ayuda. Probablemente solo buscaba un lugar donde refugiarse, ¿saben? Y al ver el Motel 6 pensó, qué bien, una habitación con una cama justo al lado de la gasolinera Exxon, a menos de una manzana. Pero a medio camino un puñado de chiflados apareció por una esquina. Caminaban, bueno, ya sabe cómo caminan ahora, ¿no? Roscoe echó a andar hacia ellos con paso rígido, como un soldadito de plomo, la bolsa de lona bamboleándole de un lado a otro. Los chiflados telefónicos no caminaban de aquel modo, pero los 3 viajeros comprendieron lo que intentaba transmitir y asintieron. ¿Y ella? Hunt se apoyó contra la camioneta volcada y se restregó el rostro con las manos.
Esto es lo que quiero que entiendan, la razón por la que no pueden dejar que los cojan o pensar que se están volviendo normales porque de vez en cuando uno aprieta por pura casualidad los botones correctos en una minicadena y pone un compacto. ¿Los ha visto hacer eso? Atajó Tom. ¿Lo ha oído? Sí, 2 veces. El segundo tipo al que vi iba caminando y balanceando el trasto con tal fuerza que el disco no dejaba de saltar, pero sí, sonaba, o sea que les gusta la música y es posible que estén recuperando algún que otro tornillo, pero precisamente por eso hay que andarse con ojo. ¿Qué fue de la mujer a la que cogieron?, preguntó Alice. Intentó comportarse como ellos, explicó Han, y yo pensé, mientras la miraba por la ventana de la habitación del motel. Eso es, chica, puede que tengas una oportunidad si sigues así un rato y luego sales corriendo y te metes en alguna parte, porque no les gusta entrar en edificios. ¿Se han fijado? Clay, Tom y Alice negaron con la cabeza. Lo hacen si no les queda más remedio, prosiguió el hombre, pero no les gusta. ¿Qué le pasó a la mujer?, insistió Alice. Pues no lo sé exactamente. Creo que la oyeron o algo. O le leyeron el pensamiento, aventuró Tom. O no pudieron leérselo, añadió Alice. No tengo ni idea, aseguró Hunt, pero lo que sí sé es que la despedazaron en medio de la calle, literalmente. ¿Y eso cuándo pasó?, quiso saber Clay, y al ver que Alice se balanceaba un poco, le rodeó los hombros con el brazo. A las 9 de esta mañana, en Topfield. Así que si ven un grupo de chiflados recorriendo el camino de baldosas amarillas con una mini cadena en la que suena ¿por qué no podemos ser amigos?, los miró con expresión sombría a la luz de la linterna que llevaba sujeta a la cabeza. Bueno, yo personalmente no haría el kamikaze. Hizo una pausa antes de continuar. Y tampoco iría hacia el norte. Aunque no los maten a tiros, es una pérdida de tiempo. Pero tras debatir el asunto durante unos instantes, en el aparcamiento del IGA reanudaron su viaje hacia el norte a pesar de todo. 6. Pararon cerca de North Andover, en un paso elevado peatonal sobre la carretera 495. El cielo se estaba encapotando una vez más, pero la luna se asomó el tiempo suficiente para mostrarles 6 carriles atestados de vehículos silenciosos, cerca del puente sobre el que se habían detenido. En los carriles que discurrían en sentido sur había un camión de 16 ruedas volcado y con aspecto de elefante muerto. A su alrededor se veía un cordón de conos anaranjados, lo cual demostraba que alguien había intentado al menos poner cierto orden, y junto a ellos se veían 2 coches patrullas abandonados, uno de ellos también volcado. La mitad posterior del camión aparecía carbonizada. No había visto rastro de cadáveres, al menos a la tenue y fugaz luz de la luna. Algunas personas caminaban hacia el oeste por el arcén, aunque resultaba dificultoso avanzar aún fuera de la calzada. Ver esto hace que te des cuenta de lo que pasa, que es real, ¿no os parece?, comentó Tom. No, replicó Alice en tono indiferente. A mí me recuerdan a los efectos especiales de uno de esos grandes estrenos de verano. Cómprate unas palomitas gigantes y una Coca-Cola y siéntase a ver el fin del mundo en... ¿cómo coño lo llaman? ¿Gráficos generados por ordenador? ¿Pantallas azules? Algo así. Sostuvo la zapatilla en alto por uno de los cordones. Esto es lo único que necesito para darme cuenta de que es real. Algo lo bastante pequeño para llevarlo en la mano. Venga, vámonos. 7. Había muchos vehículos abandonados en la carretera 28, pero parecía despejada en comparación con la 495.
y a las 4 de la madrugada se encontraban cerca de Mentue, población natal del señor Roscoe Hunt, el de las linternas en estéreo. Los tres daban suficiente crédito a la historia de Hunt como para querer encontrar cobijo antes del amanecer. Eligieron un motel situado en el cruce de la 28 con la 110. Vieron alrededor de una docena de coches estacionados ante los distintos bloques de habitaciones, pero a Clay le parecieron abandonados. ¿Y por qué no? Ambas carreteras eran transitables, pero solo a pie. Clay y Tom se detuvieron en la entrada del aparcamiento y agitaron las linternas de un lado a otro. «Hola», gritó Tom. «Somos normales. Vamos a entrar». Esperaron unos instantes, pero no obtuvieron respuesta del interior de lo que el rótulo identificaba como Sweet Valley Inn, piscina climatizada, televisión por cable y descuentos para grupos. «Vamos, me duelen los pies», dijo Alice, «y pronto se hará de día, ¿no?» «Mirad esto», señaló Clay al tiempo que recogía un disco compacto del suelo delante del motel y lo alumbraba con el haz de la linterna. Era Love Song, de Michael Bolton. «No te precipites», advirtió Clay cuando se dirigían hacia las habitaciones. «Quien lo tenía lo tiró, ¿no?» «¿Y tú que decías que se estaban volviendo más inteligentes?», masculló Tom. «Lo más probable es que se le cayera», observó. Alice enfocó el disco de su linterna. «¿Quién es este tío?», preguntó. «Más te vale no saberlo, cariño». Dicho aquello, cogió el CD y lo arrojó por encima del hombro. Forzaron las cerraduras de 3 habitaciones contiguas con todo el cuidado posible a fin de poder cerrar desde dentro, y gracias a la comodidad de las camas durmieron a pierna suelta casi todo el día. Nada perturbó su descanso, si bien por la noche Alice explicó que le había parecido oír una música que venía de muy lejos, aunque reconoció que podían haberlo soñado. 8. En la recepción de Sweet Valley Inn vendían unos mapas que les proporcionarían información más detallada que el mapa general de carreteras. Se hallaban en una vitrina con el cristal hecho añicos. Clay cogió uno de Massachusetts y uno de New Hampshire, introduciendo la mano con cuidado en el mueble para no cortarse. De repente vio a un joven tendido detrás del mostrador de recepción. Sus ojos abiertos miraban sin ver. Por un instante Clay creyó que alguien le había embutido una especie de corset de un color extraño en la boca, pero entonces vio las puntas verdosas que atravesaban las mejillas del cadáver y constató que eran idénticas a los fragmentos de vidrio que salpicaban los estantes de la vitrina. El cadáver llevaba una placa de identificación en la que se leía «Me llamo Hank. Consúlteme las tarifas semanales especiales». Por un momento Clay recordó al señor Riccardi. Tom y Alice lo esperaban en el umbral de la recepción. Eran las 9 menos cuarto, noche cerrada. «¿Qué tal?», preguntó Alice. «Creo que esto nos servirá», repuso Clay. Le alargó los mapas y sostuvo en alto la Coleman para que ella y Tom pudieran estudiarlos, compararlos con el mapa de carreteras y trazar la ruta de aquella noche. Clay estaba intentando tomarse el destino de Johnny y Sharon con fatalismo y ser consciente en todo momento de la verdad descarnada acerca de su actual situación familiar. Lo que hubiera sucedido en Ket Pond no tenía remedio. O su mujer y su hijo estaban bien o no lo estaban, o Clay los encontraría o no. El éxito de aquel planteamiento semimágico era desigual. En un momento bajo se recordó a sí mismo que tenía suerte de seguir vivo, lo cual sin duda era cierto. El contrapunto de su buena fortuna era el hecho de que se encontrara en Boston, a más de 200 kilómetros al sur de Kent Pond, aún por la vía más rápida.
que no era ni mucho menos la que habían elegido para volver, en el momento del pulso. Pero aun así había topado con buenas personas, de eso no cabía la menor duda, personas a las que podía considerar amigos. Muchos otros, como el tipo del barril de cerveza, la fanática religiosa o el señor Roscoe Hahn, no eran tan afortunados. Si consiguió reunirse contigo, Sharon, si Johnny consiguió llegar hasta ti, más te vale estar cuidando de él, más te vale. Pero ¿y si Johnny tenía el móvil? ¿Y si se había llevado el móvil rojo a la escuela? ¿Acaso en los últimos tiempos no lo llevaba más a menudo porque muchos de sus compañeros también lo hacían? Joder. ¿Estás bien, Clay? Se interesó Tom. Sí, ¿por qué? No sé, te veo un poco sombrío. Hay un tipo muerto detrás del mostrador. Nada agradable. Mirad, señaló Alice, mientras deslizaba un dedo sobre el mapa. Vieron una ruta que cruzaba serpenteante la frontera del estado y por lo visto convergía con la carretera 38 de New Hampshire, al este de Pelham. Parece una buena opción, comentó la chica. Si seguimos la carretera hacia el oeste, unos 12 o 13 kilómetros, señaló la 110, donde tanto los vehículos como el asfalto emitían un fulgor tenue a causa de la llovizna. Deberíamos cruzarnos con ella. ¿Qué os parece? Me parece bien, repuso Tom. Alice se volvió hacia Clay con expresión nerviosa. La zapatilla había desaparecido con toda probabilidad en las profundidades de su mochila, pero Clay intuía que se moría de ganas de apretarla. Suponía que era bueno que no fumara, porque a estas alturas sin duda ya habría llegado a los 4 paquetes diarios. Si tienen la frontera vigilada, empezó a decir Alice. Nos preocuparemos por eso si llega el momento, atajó Clay. Aunque a decir verdad no estaba preocupado. De un modo u otro llegarían hasta Maine, si para ello tenía que atravesar bosques y maleza como un inmigrante ilegal que cruzara la frontera canadiense para ir a recolectar manzanas en octubre. Lo haría. Si Tom y Alice decidían quedarse atrás, ¿qué se le iba a hacer? Clay lo lamentaría, pero seguiría adelante porque tenía que averiguar lo que había sucedido. La serpenteante línea roja que Alice había encontrado en los mapas de Sweet Valley Inn tenía nombre, Dusty Stream Road, y estaba casi despejada. Había 6 kilómetros hasta la frontera del estado, durante los cuales no vieron más que 5 o 6 coches abandonados y tan solo un accidente. También pasaron ante 2 casas en las que se veía luz y de las que llegaba el zumbido de generadores. Consideraron la posibilidad de parar en ellas, pero la descartaron casi de inmediato. Lo más probable es que si vamos acabemos liándonos a tiros con algún tipo que pretende defender su hogar, señaló Clay. Suponiendo que haya alguien. Más bien creo que los generadores están programados para ponerse en marcha si falla el suministro eléctrico y que funcionarán hasta que se les termine el combustible. Aun cuando sean personas normales y nos dejen entrar, lo cual no sería demasiado normal que digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Pedir que nos dejen llamar por teléfono? Añadió Tom. Valoraron la opción de parar en alguna parte y liberar un vehículo. Fue Tom quien empleó la palabra liberar, pero al final decidieron no hacerlo. Si la frontera del estado estaba vigilada por policías o civiles armados, llegar hasta ella en un Chevrolet Tahoe no parecía una idea demasiado sensata. Así pues, continuaron a pie y, por supuesto, en la frontera no había nada salvo una valla publicitaria, pequeña, como estaba mandado en una carretera secundaria de un solo carril que discurría por una zona rural, en la que se leía: «Acaba de llegar a New Hampshire y bienvenue». No se oía más sonido que el de las gotas de lluvia al caer de los árboles a ambos lados de la carretera, así como el ocasional suspiro de la brisa o el crujido de las pisadas de algún animal.
Pararon un instante para leer la valla y luego siguieron adelante, dejando atrás Massachusetts. 9. La sensación de soledad se desvaneció al terminar Dusty Stream Road, junto a una señal que indicaba carretera 38 NH y Manchester 28 kilómetros. Por la carretera 38 aún había pocos caminantes, pero al cabo de media hora, cuando tomaron la 128, una vía ancha y llena de vehículos accidentados que discurría hacia el norte, la escasa presencia humana se convirtió en una corriente constante de refugiados. Casi todos viajaban en grupo, 3 o 4 personas, y con los que a Clay se le antojó una indiferencia bastante mezquina hacia los demás. Se toparon con una mujer de unos 40 años y un hombre de unos 20 años mayor. Cada uno de ellos empujaba un carro de la compra con un niño dentro. El que iba en el carro del hombre era un chaval demasiado mayor para aquel medio de transporte, pero pese a ello había encontrado el modo de acurrucarse y dormir. Cuando Clay y sus compañeros pasaban junto a aquella familia improvisada, se desprendió una de las ruedas del carro del hombre, que se ladeó y despidió al niño, de unos 7 años. Tom lo asió por el hombro y consiguió amortiguar en parte la caída del pequeño, pero aún así se desolló la rodilla y por supuesto se asustó mucho. Tom lo ayudó a levantarse, pero el niño no lo conocía y forcejeó para zafarse, llorando cada vez con más fuerza. «Ya está, gracias, ya me encargo de él», dijo el hombre. Cogió al niño y se sentó con él en la cuneta, donde empezó a hablarle en un lenguaje infantil que Clay no oía desde que él mismo tenía 7 años. «Ahora Gregory le dará un besito a tu pupa». Besó la herida del pequeño, que le apoyó la cabeza con el hombro, a punto de dormirse de nuevo. Gregory sonrió a Tom y a Clay con un ademán de asentimiento. Parecía medio muerto de cansancio, un hombre de 60 años que apenas una semana antes debía de haber estado más que bien conservado, pero que ahora tenía el aspecto de un judío de 70 años pugnando por huir de Bolonia antes de que fuera demasiado tarde. «Estamos bien, ya pueden irse», añadió. Clay abrió la boca para decir algo así como «¿Y por qué no vamos todos juntos? ¿Por qué no nos aunamos esfuerzos? ¿Qué te parece, Greg?». Era lo que siempre decían los héroes de las novelas de ciencia ficción que leía de adolescente. «¿Por qué no unamos esfuerzos?». «Eso, ¿a qué esperan?», intervino la mujer antes de que Clay pudiera decir aquello o cualquier otra cosa. En su carro de la compra dormía una niña de unos 5 años. La mujer estaba de pie junto a su improvisado vehículo en actitud protectora, como si se hubiera encontrado una ganga fabulosa y temiera que Clay o uno de sus amigos intentara arrebatársela. ¿O es que creen que tenemos algo que puedan querer? «Natalie, para», rogó Gregory con paciencia cansina. Pero Natalie no paró, y Clay comprendió de repente lo más desalentador de la escena. No era el hecho de que una mujer, cuya fatiga y cuyo miedo habían degenerado en paranoia, le estuviera cantando la caña en plena noche, pues eso era comprensible y perdonable. Lo que hizo que el alma se le cayera a los pies era el modo en que la gente seguía caminando, linternas en ristre, conversando en voz baja en sus pequeños grupos, cambiándose de vez en cuando alguna maleta de mano. Un tipo montando en un ciclomotor se abrió paso entre los coches accidentados y la basura desparramada por la calzada, y los caminantes se apartaron para dejarle paso, mascullando con resentimiento. Clay llegó a la conclusión de que su reacción habría sido la misma si el niño se hubiera roto el cuello al caer del carro en lugar de despellejarse la rodilla, de que nada cambiaría si el tipo grueso que caminaba jadeante por la cuneta cargado con una bolsa de lona llenísima cayera de repente fulminado por un infarto. Nadie intentaría reanimarlo y por supuesto los tiempos de llamar a una ambulancia habían tocado a su fin. Nadie se molestó siquiera en gritar «Bien dicho, señora» o «Tío, ¿por qué no le dices que cierre el pico?».
simplemente se limitaron a seguir caminando. Porque lo único que nos queda son estos niños, una responsabilidad que no hemos pedido, si apenas podemos cuidar de nosotros mismos. Él lleva un marcapasos, ya me dirá qué haremos cuando se le acaben las pilas. Y ahora estos niños. ¿Alguien quiere un niño? Miró a su alrededor con expresión enloquecida. ¿Alguien quiere un niño? La pequeña del carro empezó a moverse. Natalie, vas a despertar a Portia, advirtió Gregory. La mujer llamada Natalie se echó a reír. Pues que se joda, el mundo se ha ido a la mierda. A su alrededor, la gente continuaba la marcha de los refugiados. Nadie prestó atención. De modo que así es como nos comportamos, pensó Clay. Esto es lo que pasa cuando las cosas se desmoronan, cuando las cámaras dejan de grabar, cuando no hay edificios en llamas, cuando Anderson Cooper ya no dice «Devolvemos la conexión a los estudios de la CNN en Atlanta». Esto es lo que pasa cuando la seguridad nacional queda suspendida por falta de cordura. Dejen que lleve al niño, propuso Clay. Lo llevaré en brazos hasta que encuentren un vehículo mejor. El carro está destrozado. Miró a Tom, que asintió con un encogimiento de hombros. Apártense de nosotros, ordenó Natalie. Y de repente tenía un arma en la mano. No era muy grande, con toda probabilidad una 22, pero incluso una 22 podía cumplir su cometido si la bala alcanzaba su objetivo. Clay oyó el sonido de armas al desenfundarse a ambos lados de él y supo que Tam y Alice apuntaban a Natalie con las pistolas que habían sacado de la casa de los Nickerson, así que eso también pasaba. Guarde el revólver, Natalie, pidió. Ya nos vamos. Ya no creo que se van, joder, espetó ella mientras se apartaba un rizo del ojo con el dorso de la mano libre, en apariencia ajena a que los dos acompañantes de Clay le apuntaran con sus armas. Ahora la gente sí los miraba, pero su única reacción consistió en alejarse más deprisa del enfrentamiento y el posible derramamiento de sangre. Vamos, Clay, murmuró Alice al tiempo que le apoyaba la mano libre sobre la muñeca, antes de que alguien resulte herido. De nuevo echaron a andar. Alice caminaba con la mano aún apoyada sobre la muñeca de Clay, así como si fuera su novio. Aquí, dando un paseíto a medianoche, pensó Clay, aunque no sabía qué hora era ni le importaba. El corazón le latía con violencia. Tom los acompañó hasta la primera curva y luego retrocedió con la pistola aún desenfundada. Clay suponía que quería estar preparado para disparar por si a Natalie se le ocurría usar su pistola a fin de cuentas, porque responder al fuego con fuego era lo que se hacía en aquellas circunstancias, ahora que el servicio telefónico había quedado interrumpido hasta nuevo aviso. 10. En las horas previas al alba, cuando caminaban por la carretera 102 al este de Manchester, les llegó a los oídos una música muy tenue. «¡Madre mía!», exclamó Tom, deteniéndose en seco. «Es Baby Elephant Walk». «¿Qué?», preguntó Alice con aire divertido. «Una pieza instrumental para Big Band de la era del Pleistoceno. Son Les Brown. O alguien por el estilo. Mi madre tenía el disco». En aquel momento dos hombres les dieron alcance y se detuvieron a charlar unos instantes. Eran bastante mayores, pero ambos parecían estar en forma, como un par de carteros recién jubilados de excursión por los Cotswolds donde quiera que estén, pensó Clay. Uno de ellos llevaba una mochila grande, no una de esas mariconadas para pasar el día fuera, sino de las de estructura metálica, y el otro una mochila más pequeña colgada del hombro derecho, mientras que en el izquierdo llevaba lo que parecía una 30-30. Mochila grande se enjugó la curtida frente en el antebrazo. Puede que tu madre tuviera una versión de Les Brown, hijo, pero es más probable que fuera de Don Costa o Henry Mancini, que hicieron las versiones más conocidas. Eso de ahí...
Ladeó la cabeza en dirección a la música. Es el puto Lawrence Welk, te lo digo yo. ¿Lawrence Welk? Jadeó Tom, impresionado. ¿Quién? Quiso saber Alice. Escucha caminar al elefante, terció Clay con una carcajada. Estaba cansado y le había entrado la risa floja. De repente se le ocurrió que a Johnny le encantaría aquella música. Mochila Grande le lanzó una mirada algo desdeñosa antes de volverse de nuevo hacia Tom. Es Lawrence Welk, seguro, insistió. Mi vista ya no es lo que era, pero el oído lo tengo perfecto. Mi mujer y yo veíamos su programa cada puto sábado por la noche. Dodge también lo pasaba bien, terció Mochila Pequeña. Fue su única aportación a la conversación, y Clay no tenía ni idea de su significado. Lawrence Welk y la Champagne Band, dijo Tom. Vaya. Lawrence Welk y los Champagne Music Makers, corrigió Mochila Grande. Joder. Sin olvidar a los Lennon Sisters y la adorable Alice Long, añadió Tom. A lo lejos, la fantasmal música dejó de sonar. Es Calcuta, señaló Mochila Grande. Bueno, nosotros nos vamos. Que tengáis un buen día. Noche, corrigió Clay. No, negó Mochila Grande. Ahora las noches se han convertido en nuestros días. ¿No os habéis dado cuenta? Que os vaya bien, chicos, y a ti también, señorita. Gracias, musitó con hilo de voz la señorita flanqueada por Clay y Tom.